su atención nada más. Ya está, gente, estamos presentando. Entonces, entendamos que pregunta clásica de examen: ¿es necesario una previa inflamación aguda para hoy tener una inflamación crónica? No, falso. La crónica puede empezar de cero ya con reclutamiento linfocitario, reclutamiento de fibroblastos, reclutamiento de monocitos, macrófagos. Si el daño fue tan importante, ¿se entiende?, que amerita el establecimiento de un tipo particular de tejido que nosotros lo vamos a llamar como tejido de granulación. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, eso es un dato importante que tenemos que manejar. Por ejemplo, no es lo mismo, a ver, supongamos que Neymar, en una de sus 30 caídas en un partido de fútbol, una de ellas es verdadera, ¿tá? Una de ellas es cierto, realmente se cayó y se lastimó. Y supongamos que tenga una irritación o una lesión parcial de los ligamentos colaterales, mediales o laterales o cruzados de la rodilla, que es sumamente frecuente en los deportistas. Entonces, claro que va a comenzar una inflamación aguda, ¿se entiende? Pero si hay un daño importante a nivel ligamentario, por ejemplo, una rotura completa del ligamento colateral medial, ¿está?, necesita de una reparación quirúrgica, requiere de una ayuda de la ciencia. El cuerpo ya no va a poder restaurar solo ese ligamento. Pero el cuerpo no entiende eso, gente. El cuerpo no entiende que no puede. Nuestra anatomía va a intentar reparar así sucesivamente por el transcurso de los meses e inclusive años hasta que ese sujeto se someta a una cirugía de rodilla. Porque nuestro cuerpo, en su afán y en su inocencia de intentar reparar ese ligamento totalmente destruido, ella va a terminar produciendo más daño que beneficio. Todo lo que es en exceso es dañino, habíamos comentado. Entonces, claro que nuestro cuerpo, intentando reparar, a lo largo del tiempo va a terminar produciendo más daño. Esa rodilla, esa misma rodilla, cuya cirugía hubiera sido mucho más simple hoy, en fase aguda, ya después de un año y medio de haberse producido la lesión de ese ligamento, va a terminar produciendo mucha fibrosis. Y la restauración quirúrgica para el especialista va a ser mucho más complicado, complejo, y para el paciente va a ser mucho más costoso. Porque el traumatólogo va a tener que literalmente romper lo que el cuerpo formó en un año y medio de inflamación. Y eso ustedes van a ver muchísimo, gente. ¿Está? Por ejemplo, cuando comiences con sus prácticas de traumatología, ¿está? Yo recuerdo que en el hospital público donde yo me formé, nosotros recibíamos, y era lamentable, pero bueno, así son nuestros hospitales públicos, nosotros recibíamos como internos pacientes agendados hace un año atrás por una lesión de ligamentos cruzados anterior o posterior o colaterales y que tenían que someterse a su cirugía. Pero la escasez de personal de blanco y de recursos es tanto y hay tantos pacientes que se les termina agendando para dentro de 6 meses, para dentro de un año su cirugía. Imagínense, gente. Entonces nosotros recibíamos en el internado un paciente a quien teníamos que hacerle su historia, de nuevo su anamnesis, su evaluación prequirúrgica, porque ese es el trabajo literalmente de un interno, una evaluación prequirúrgica, y claro que posteriormente le pasamos al jefe de servicio para que autorice y selle, porque quien hace la evaluación prequirúrgica sos vos como interno, pero no lo puedes sellar. Quien lo sella y firma es el
jefe de servicio de clínica médica, pero vos lo haces. Entonces a mí me llamaba la atención esa rodilla que en sus estudios ecográficos, en la ecografía, y ustedes van a ver, informa, y en la resonancia también, ¿sí? Porque dependiendo de la gravedad, uno le solicita ecografía o resonancia magnética, informa gran fibrosis periarticular a nivel del ligamento colateral tal, que fue justamente el comprometido. O sea, el cuerpo en año o año y medio terminó fibrosando de más esa rodilla en su intento de reparar. Entonces, van a ver después que esos pacientes cuando entran en cirugía, el traumatólogo tiene que volver a romper y quitar toda esa fibrosis generada. Entonces, si nosotros entendemos esto, ya de entrada sabemos que en la inflamación crónica hay un reclutamiento muy importante de fibroblastos. ¿Está? Fibroblastos, gente, ¿está? Y aparte las otras células monomorfonucleares. Y estos fibroblastos son los involucrados muchas veces en la mala cicatrización o en la hiperproliferación a nivel tisular, a nivel del órgano comprometido. ¿Está? Y entonces, fíjense, duración, eso es una inflamación crónica que ocurre en el contexto de una inflamación aguda. Pero puede suceder, por ejemplo, gente, quemaduras de segundo o de tercer grado. ¿Les parece que va a comenzar con una inflamación aguda? Una quemadura tan importante como una de segundo grado profunda o una de tercer grado directamente pasa a una inflamación crónica. Porque el daño tisular es tan importante que ya requiere la formación de tejido de granulación de entrada. Entonces, la formación de ese tejido de granulación es básicamente lo que dictamina lo que vendría a ser una inflamación crónica. ¿Está, gente? Entonces, fíjense, aquí tenemos una duración prolongada o semana, esto es lo que estuvimos diciendo, ¿sí? Luego vamos a tener es importante que entendamos que evidentemente hablamos de una inflamación activa, ¿está? O sea, está ocurriendo ahora mismo, ¿sí? En el momento en que nosotros lo estamos estudiando, ¿sí? Fíjense, si nosotros estamos evaluando una inflamación crónica, significa que en ese momento hay reclutamiento celular, hay fibrosis, hay intentos de reparación. Entonces hablamos de una inflamación activa. ¿Se entiende la palabra, gente? ¿Verdad? No es ninguna inflamación en reposo ni nada por el estilo. Por eso dejo este mensaje aquí. Está ocurriendo en el momento de la evaluación. Nuestro cuerpo no para, gente. Está constantemente trabajando, tratando de reparar ese tejido. Evidentemente hay una destrucción tisular importante a consecuencia del gran número de células que son reclutados. ¿Está? Y hay un intento de reparación que evidentemente no se está consiguiendo. ¿Por qué dura semanas o meses? ¿Está? ¿Por qué dura semanas o meses? Porque evidentemente no estamos pudiendo restaurar el daño producido, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. A su vez, fíjense, puede seguir a la inflamación aguda y con frecuencia empieza insidiosamente. Eso es lo que estábamos diciendo. Puede seguir a una inflamación aguda y aquí está de forma tácita, sin mencionarlo, que pueda aparecer de forma de novo, sin necesariamente una inflamación aguda de fondo, ¿está? Con frecuencia va a empezar insidiosamente, progresando solapadamente, a veces como respuesta asintomática. ¿Sí? Entonces, esos son datos importantes que tenemos que manejar, ¿sí? Fíjense, gente, muchas de las infecciones persistentes terminan produciendo inflamación crónica a nivel pulmonar. ¿Está? Fíjense, exposición prolongada a agentes potenciales. ¿Cuáles son algunas infecciones persistentes, les parece, gente, que podrían conducir a una inflamación crónica del órgano?
algo que ahora estamos viviendo en esta época del 2021, ¿sí? Cuadros graves de infección por COVID-19, por ejemplo. ¿Está? Cuadros graves de infección por COVID-19, ¿sí? Cursan con una inflamación crónica a nivel pulmonar. Hay sujetos que están internados en sala por lo menos 3 semanas y otros que están internados en terapia por lo menos 4 o 5 semanas. Imagínense, más de un mes de proceso inflamatorio. Eso genera mucha fibrosis a nivel pulmonar. Ocurre también en el contexto de otras enfermedades, por ejemplo, la hepatitis, ¿está? El sífilis también es otro ejemplo, ¿está? Hay muchísimas infecciones que cursan con una inflamación crónica. Y donde hay inflamación crónica va a haber fibrosis. Entendamos eso, ¿está? Fíjense, fibrosis y neovascularización. Exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Fíjense, agentes endógenos o exógenos. También es importante que recordemos esto, ¿sí? E inclusive la autoinmunidad, gente. ¿Sí? Enfermedades autoinmunitarias. Artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, Sjögren, ¿está? Todas esas enfermedades más clásicas autoinmunitarias que seguramente alguna vez ya habrán escuchado, cursan con una inflamación tipo crónica. ¿Está? Si nosotros nos ponemos a pensar un poquitito, ya que estamos con esta problemática del COVID-19, ¿sí? Vamos a tratar de relacionar un poquito lo que nosotros ya sabemos. ¿Qué tipo de células blancas son reclutadas en la inflamación crónica, gente? ¿Recuerdan que habíamos hablado? ¿Qué tipo de células blancas? Linfocitos, ¿no es así? Tuberculosis también, Irene, muy bien. Tuberculosis también, ¿sí? Tratamiento de tuberculosis, 6 a 9 meses aproximadamente. Imagínense lo que es recibir tratamiento médico por 9 meses, gente. Un año muchas veces, dependiendo del contexto clínico del sujeto. ¿Saben lo que es un año de proceso inflamatorio a nivel pulmonar? Linfocitos y macrófagos, perfecto. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un poquitito, ¿sí? Seguramente alguien que ya tuvo la infección o que de repente le tocó vivir de cerca un familiar, conocido, vecino con la infección del COVID-19, ¿alguien ya se ha fijado qué tipo de células blancas es la que es movilizado en el hemograma de un paciente con COVID-19? ¿Alguien alguna vez se fijó en el hemograma de ese familiar, de ese conocido o de ese pariente para ver un poquito qué es qué tipo de célula blanca es la que se altera en esa serie blanca? Cuando uno pide un hemograma, uno ve ahí leucocitos totales y luego ve ahí abajo la fórmula relativa y la absoluta. Uno ve neutrófilos, uno ve linfocitos, eosinófilos, basófilos. No, Vanessa. Lo que quiero en realidad es ver si alguien de repente ya se ha percatado, si ustedes mismos sufrieron la infección y se hicieron un hemograma, o de repente un familiar o un conocido, percate, vean un poco qué es lo que se altera en su hemograma, gente. Vean un poquito qué es lo que se altera en su hemograma. Yo les adelanto, linfocitos. Linfocitos es lo que tenemos que ver. ¿Se entiende? Linfocitos, así es, así mismo, Victoria. Los linfocitos caen de forma importante. O sea, a lo que voy de nuevo es, repito, hay algunas enfermedades, como por ejemplo esta que estamos viviendo hoy en pleno 2021, la razón por la cual estamos dando clases de forma virtual, es justamente un tipo de inflamación crónica.
Los linfocitos son los que caen, gente. Linfopenia es nuestro problema. ¿Está? Entonces, esto es un dato importante que a nosotros nos permite razonar que en el cuadro de una infección por este virus estamos justamente reclutando linfocitos. Estamos reclutando fibroblastos, gente. Fibroblastos. ¿Se entiende eso? Entonces, si voy a hacer un cuadro grave de COVID-19, yo veo en el hemograma alteraciones en su serie blanca a expensa de linfocitos. Los linfocitos caen. Y si yo le pido una tomografía, yo veo una extensa fibrosis a nivel pulmonar. No solamente una fibrosis a nivel pulmonar, sino que también voy a ir viendo importante exudado intraalveolar. Entonces uno va a ver un pulmón blanco, lleno de líquido y lleno de fibrosis. Va a haber no solamente infiltrado algodonoso alveolar, sino que también va a haber mucha condensación en el espacio intersticial a nivel pulmonar. ¿Y por qué les parece esto, gente? Porque es una inflamación crónica y como cualquier cuadro de inflamación crónica, se reclutan linfocitos y se reclutan fibroblastos. Y al final, este proceso inflamatorio, intentando destruir y contener al virus, termina produciendo mucho daño a nivel pulmonar. ¿Está? Y ustedes saben que un pulmón fibrótico, un pulmón exudado, inflamado, no puede ventilar correctamente y ahí cae la saturación de oxígeno. Entonces se dan cuenta, gente, que esto, ¿por qué comento un poquito esto? Para que hagamos esto un poquito más dinámico y entiendan la necesidad de estudiar lo que hoy estamos viendo. ¿Sí? Van a ir viendo ustedes más adelante, dicho de otra manera, todas las enfermedades que ustedes estudien tienen que saber ubicarlo. Si es una inflamación aguda o si es una inflamación crónica. ¿Ah? ¿Con qué tipo de inflamación cursa? Y si es una inflamación aguda, si están estudiando una enfermedad y es inflamación aguda, pregúntense, ¿pero qué tipo de inflamación aguda es? ¿Es séptica o aséptica? ¿Es aguda o sistémica? Con repercusión sistémica. Perdón, ¿es aguda o es crónica? ¿Es local o con repercusión sistémica? ¿Se entiende? ¿Es una inflamación a nivel superficial o a nivel de un órgano interno? ¿Sí? Entonces, estas son preguntas que nosotros no tenemos que hacer cuando estudiamos una enfermedad. ¿Sí? O si no, al pedo habremos estudiado inflamación en fisiopatología. ¿Está? Bueno. Fíjense, gente. Esto es lo que estábamos comentando, autoinmunidad. Aquí les pongo algunos ejemplos de infecciones persistentes. Fíjense, persistencia de ciertos microorganismos, como lo son, por ejemplo, el bacilo de Koch. ¿Está? Estamos diciendo, fíjense, ¿cuáles son algunos tipos de infecciones persistentes? Presentando mi pantalla ahora. Listo. ¿Cuáles son algunos tipos de infecciones persistentes que cursan con un reclutamiento importante de linfocitos, gente? ¿Está? Fíjense, el bacilo de Koch, por ejemplo. ¿Recuerdan al bacilo de Koch, gente? ¿Quién recuerda al bacilo de Koch? Treponema pallidum, virus, hongos, parásitos. ¿Quién recuerda al bacilo de Koch y treponema pallidum? ¿Qué son, gente? Bacilo de Koch, ¿qué es? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Un parásito? ¿Un hongo? Una bacteria. Muy bien. ¿Que produce tuberculosis? Perfecto. Perfecto. Parásito, hongo, treponema pallidum. ¿Y qué produce, gente? ¿Alguien recuerda?
Treponema pallidum también es una bacteria y produce sífilis. Perfecto. Entonces, fíjense lo siguiente, gente, fíjense lo que ocurre. Eso es lo que estábamos diciendo. Este tipo estos tipos de bacterias inducen un daño tisular muy importante desde el primer momento de la enfermedad. ¿Sí? Y evidentemente, de no ser tratadas, van a perdurar en el tiempo. Por esa razón es que estas enfermedades se caracterizan primeramente por desencadenar una inflamación crónica. ¿Se entiende? O sea, dicho de otra manera, el principio, porque fíjense lo que ocurre, las bacterias generalmente reclutan primeramente neutrófilos. ¿Se entiende? Las bacterias proliferan fundamentalmente neutrófilos, pero hay ciertas bacterias, como son estos ejemplos, que de entrada ya reclutan monomorfos nucleares. No sé si es que me están entendiendo. ¿Está? Estos ejemplos son la tuberculosis y otro ejemplo vendría a ser la sífilis. Las bacterias, en este caso, fíjense, ya producen un reclutamiento monomorfo nuclear de entrada. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que generalmente las bacterias reclutan primeramente neutrófilos, desencadenando una inflamación aguda. Porque seguramente ustedes recordarán, ¿sí? También, inclusive por histología 1, que los linfocitos son reclutados fundamentalmente ante infecciones virales. ¿Se entiende eso, gente? De la misma manera, seguramente recordarán ustedes que los eosinófilos eran reclutados fundamentalmente ante infecciones parasitarias. Estoy presentando en la pantalla, Luciano. ¿Está? Mientras que los eosinófilos eran reclutados ante reacciones alérgicas e infecciones por parásitos. ¿Se acuerdan eso, gente? ¿Sí o no? Eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Los neutrófilos generalmente responden ante infección bacteriana, produciendo un aumento de la cantidad de neutrófilos. ¿Se entiende? Entonces hay una linfocitosis a expensas de una neutrofilia. Así es como se responde. Hay una leucocitosis, hay un aumento del número de leucocitos por encima de 10.000. Pero ¿a expensas de qué es? ¿A expensas de qué? De que aumentó neutrófilo, de que aumentó linfocito, de que aumentó eosinófilo, de que aumentó basófilo. Entonces siempre hay que decir, hay leucocitosis a expensas de, en este caso, neutrofilia, si es que hay un aumento en neutrófilos. Cosa que ocurre generalmente en infecciones bacterianas. Pero sí hay algunas excepciones que nosotros tenemos que mencionar, que es la que estamos diciendo ahora. De la misma manera, es importante que recordemos que la leucocitosis a expensas de una linfocitosis, o sea, aumentan los leucocitos, pero porque aumentaron los linfocitos, eso ocurre fundamentalmente en el contexto de una infección viral. ¿Está? Una infección viral. ¿Y por qué esto es importante, gente? Porque si uno tiene un hemograma, si uno tiene un hemograma y tiene una leucocitosis importante, ¿sí? A expensas de una neutrofilia, claro que uno tiene que quedarse corto y pensar en una infección bacteriana. Pero nosotros ya aprendimos, ya hemos dejado claro que no porque haya se debe, ya estamos de vuelta, gente, ¿sí? Entendamos una cosa, el aumento de leucocitos o la disminución de leucocitos simplemente dice que hay un evento inflamatorio. ¿Está? No dice más que eso. Pero si aumentaron los leucocitos porque aumentó neutrófilo,
Hay una inflamación. Si yo voy a pensar en causa infecciosa, voy a pensar en bacterias. Si aumentaron los linfocitos, si yo voy a pensar en infección, voy a pensar en virus. Y si aumentaron los eosinófilos, si yo voy a pensar en infección, voy a pensar en parásitos. O una simple reacción alérgica que levanta mucho eosinófilo. Produce una eosinofilia. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, otra cosa importante. Sí, como nosotros habíamos visto, es bastante frecuente también encontrar inclusive una disminución del nivel de linfocitos en el contexto de un cuadro viral. Enfermedades crónicas. No sé si es que me explico. ¿Está? Por eso es que es bastante frecuente encontrar, por ejemplo, como nosotros habíamos visto en el hemograma de un sujeto con una neumonía por COVID-19, uno ve su hemograma y muchas veces, si es un cuadro leve o moderado, uno ve simplemente una leucocitosis a expensa de una linfocitosis. Pero si el sujeto tiene otra comorbilidad de base, por ejemplo, presenta alguna otra enfermedad de base, cáncer, ¿sí? Podría ser cualquier otro proceso inflamatorio crónico, es renal, ¿sí? Entonces es bastante frecuente encontrar inclusive una linfopenia. No sé si es que me explico. Pero tampoco podemos quedarnos cortos, porque como es un pulmón bastante debilitado, puede haber sobrecrecimiento bacteriano. Entonces vamos a tener movilización de neutrófilos. Va a haber una neutrofilia. Por eso es tan importante pedir PCR, porque con eso vamos a diferenciar. ¿Sí? Generalmente, PCR menor de 150 es viral y más de 150 es bacteriano hasta demostrar lo contrario. No es una regla, pero nos permite sospechar. Entonces, se dan cuenta, gente, que la movilización de glóbulos blancos dice mucho que existe infección. ¿Está? Inclusive muchas veces van a ver en su hemograma también desviación a la izquierda, o sea, neutrófilos en banda, neutrófilos inmaduros. Muchas veces la inflamación es tan importante que hay un importante reclutamiento de neutrófilos. Entonces los neutrófilos inclusive salen todas inmaduras desde la médula ósea a la sangre. Imagínense. Normalmente los neutrófilos y cualquier otra serie blanca no debería salir inmadura a la sangre. Abandona la médula ósea en su forma ya madura. ¿Tá? Pero muchas veces el reclutamiento, la demanda de esta célula es tan importante, es tan intensa, que estas ya terminan saliendo a la sangre inclusive inmaduro. Y entonces nosotros vemos en el hemograma neutrófilos inmaduros o neutrófilos segmentados o neutrófilos en banda, como quieran, mayor al 10%. Hay una desviación importante a la izquierda, porque lo normal es que tengamos neutrófilos de aquí para adelante. Entonces, vulgarmente decimos, hay una desviación importante a la izquierda. No sé si es que me explico. ¿Está? ¿Por qué tengo en sangre tantos neutrófilos inmaduros? Eso quiere decir que la inflamación es muy importante. Justamente por esa razón, hoy se considera un criterio de Sears a la desviación a la izquierda de más del 10%. Recuerdan que en la clase anterior hayamos visto criterios de Sears según Schwartz. ¿Recuerdan? ¿Ah?
¿Ah? Aquí. Si ustedes ven un poquito, vamos a tratar de ver si es que esto podemos. Quiero que presten mucha atención en lo siguiente. ¿Por qué no me abre? A ver, un ratito, discúlpenme, voy a abrir con fotos. Ahí. Fíjense, gente, estos son las variables para diagnóstico de SIRS hoy, en el 2021. Buenísimo, gente, les recomiendo que lo aprendan ya. Criterio para el diagnóstico de un síndrome, o sea, que un conjunto de signos y síntomas por una respuesta de mi cuerpo, o sea, sistémico, de forma exagerada a un foco inflamatorio. Hoy consideramos 24 variables. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Fíjense, gente, 24 variables. Esto es nuevo, gente. Anteriormente eran solamente 4 y era bastante fácil. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y leucocitosis. Fin. Hoy, fíjense que tenemos 24 variables, tenemos 20 más. Y si nosotros vemos, fíjense, siempre tenemos que preguntarnos a expensas de qué. A expensas de una neutrofilia, a expensas de una linfocitosis, a expensas de una eosinofilia, a expensas de qué es esto, a expensas de qué es esto, qué es lo que está abajo. ¿Está? ¿Se entiende? Y fíjense, hoy en día la presencia de neutrofilos, o sea, leucocitos inmaduros en sangre por encima del 10%, y esto es un dato que da en el hemograma, más del 10% de formas inmaduras, hoy es un criterio de SIRS. Lo normal es que esté por debajo del 10%. ¿Por qué yo tengo más del 10% de neutrófilos inmaduros en sangre? Evidentemente porque la respuesta inflamatoria es tan importante que se está reclutando de más estos leucocitos. Recordemos que estos leucocitos generalmente tienen una vida media muy escasa. Está muy escasa. Según la literatura, no viven inclusive ni más de 10 horas. No viven ni más de 10 horas. ¿Sí? Y muchas veces en los cuadros de neumonía grave, ¿sí? En los cuadros de neumonía grave y de origen bacteriano, ¿sí? Neumonía grave de origen bacteriano, nosotros tenemos en el hemograma pandemia por más del 10%. Y esto es un criterio de gravedad. ¿Está? Es un criterio de gravedad que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, categóricamente aquí estamos en el contexto de un Ginobu sí, trabó de nuevo, pero ahora estamos bien. Estamos bien, gente. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Bueno, espero que haya quedado claro, gente. Fíjense, estos organismos son de toxicidad baja y evocan una reacción inmunitaria denominada reacción de hipersensibilidad tardada. ¿Está? ¿Alguien recuerda, gente, qué tipo de reacción de hipersensibilidad era la retardada? ¿Quién recuerda? ¿Cuántos tipos de reacción de hipersensibilidad había? ¿Mm? ¿Cuántos tipos de reacción de hipersensibilidad había? ¿Quién recuerda?
¿Mm? ¿Podría encaminar esa imagen para nos, profesor? Bueno, gente, les voy a pegar en la diapositiva, ¿sí? Para que lo vean después en sus casas. Esto les voy a pasar. Les recomiendo, gente, que ahora ya vayan aprendiéndose esto porque les va a ser muy útil más adelante en la práctica, ¿sí? Entonces, recordemos que tenemos solamente 4 tipos de formas de reacciones de hipersensibilidad, ¿está? Sí. Yo recuerdo que cuando estaba en el tercer año de la carrera, el profesor de anatomía patológica preguntó, ¿son tipos de reacción de hipersensibilidad? Opción A, tipo 1. Son tipos de reacción de hipersensibilidad, excepto, pedía. Y estaba el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y había la opción E, tipo 5. Era un regalito, gente, de examen, porque todo el mundo, o sea, se supone que sabe que solamente hay 4 tipos de reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? Imagínense, era un regalito y increíblemente algunos se confundían, ¿verdad? Entonces, fíjense que la reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿está? Reacción de hipersensibilidad tipo 4, Victoria, ¿te acuerdas? La reacción de hipersensibilidad retardada, hablábamos de lo que vendrían a ser las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, ¿sí? En donde, bueno, se llama retardada, vamos a rememorar un poquito, se llama retardada porque es uno de los 4 tipos de reacciones por hipersensibilidad en donde por lo menos se demora unos 2 a 3 días inclusive para que comience a manifestarse. Por eso es retardada, está retardada, ¿sí? Y fíjense, a veces adoptando un patrón específico de reacción granulomatosa, a veces, ¿sí? Recordemos que estos tejidos, estos granulomas, básicamente son macrófagos y linfocitos conviviendo juntos en un mismo tejido. Esto es lo que forma el granuloma de por sí. ¿Está? Entonces, ¿qué es un granuloma? Vendría a ser un conjunto, ¿sí?, de macrófagos y linfocitos en un mismo tejido. Eso es un granuloma, un tejido de granulación. Ocurre muchísimo en la tuberculosis. De hecho, que estos bacilos terminan generando grandes cavernas granulomatosas. Esto también, gente, fíjense, la exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, ¿tá? Agentes exógenos o endógenos también, ¿sí? No solamente silice, sino que asbesto, asbestosis. La asbestosis, la silicosis, ¿tá? Inclusive las enfermedades ocupacionales, gente, todas las enfermedades ocupacionales, ¿sí? Las neumonitis, ¿sí? Todo lo que vendría a ser EPIC, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, son todos ejemplos de enfermedades crónicas, inflamación crónica de ese parénquima pulmonar. ¿Tá? ¿Qué pasa con este sílice? Con el asbesto, con el amianto. ¿Qué pasa, gente? Que nuestro cuerpo no lo puede degenerar. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Se produce una inflamación crónica alrededor de ese cuerpo extraño o de esa sustancia extraña. Ocurre también muchísimo, gente. Alguna vez van a leer lo que vendría a ser la enfermedad pulmonar intersticial difusa del peluquero. ¿Alguna vez ya escuchaban hablar? El peluquero, Hugo Cabelleiro, creo que le dicen ustedes, Cabelleiro, ¿tá? Al inhalar el pelo, ¿sí?, tiene que cuidarse bastante, usar tapaboca, ¿sí?, para evitar inhalar esas partículas pilosas, ¿está? Porque se impregnan en su parénquima pulmonar y nuestro cuerpo no puede degenerar estas partículas. Igual que el sílice, igual que el asbesto, igual que el amianto, ¿está? El pelo no puede ser degenerado.
Entonces, ¿qué pasa? Viene un grupo de macrófagos, evidentemente, desde los monocitos. Ustedes saben que los macrófagos derivan de los monocitos, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de un infiltrado monomorfo nuclear. ¿Está? Hablamos de un infiltrado monomorfo nuclear. ¿Sí? Porque el monocito circula por la sangre, pero luego abandona la sangre, pasa al tejido, al espacio intersticial pulmonar y pasa a llamarse macrófago. Se convierte en un macrófago. ¿Tá? Recordemos que los macrófagos se originan a partir de sus monocitos correspondientes. ¿Tá? Y este macrófago rodea a las partículas de sílice o a las partículas de asbesto, amianto, pelo, carbón, lo que fuera, y termina generando una cápsula de macrófagos, y luego posteriormente, ¿y por qué una cápsula de macrófagos, gente? ¿Está? Porque los macrófagos están intentando degenerar ese pelo o ese asbesto, pero no pueden. Y recordemos que estas sustancias exógenas actúan como factores quimiotácticos, gente, ¿está? Actúan como factores quimiotácticos. Por lo tanto, no va a parar la quimiotaxis. Van a seguir atrayendo macrófagos y posteriormente fibroblastos, que va a terminar produciendo una cápsula alrededor de la misma. ¿Está? Alrededor de la misma. ¿Sí? Eso, gente, vendría a ser una característica de una inflamación crónica. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Así mismo, Denis. Las neumoconiosis o EPIT. ¿Está? EPIT. Enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Es como DPOC. Solamente que en vez de DPOC es EPIT. ¿Está? En EPOC. Esto ustedes tienen que manejar. Enfermedad pulmonar, ¿sí? Esto vendría a ser DPOC. ¿Está? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Está? Entonces, esto es una EPIT. Este vendría a ser, eu já ia falar como si fuese DPOC. Sí, DPOC es EPOC. Es lo mismo. EPIT, no sé si EPIT ustedes lo llaman de una forma diferente en portugués, pero creo que va a ser lo mismo. Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pero aquí es doença pulmonar obstructiva crónica. Doença pulmonar, tal vez sea doença pulmonar intersticial difusa. Podría ser, ¿no? Pero aquí le llamamos EPIT, ¿sí? Y las EPIT son ejemplos de trastornos inflamatorios crónicos, ¿sí? La antracosis, que justamente es la enfermedad del minero de carbón. No necesariamente del minero de carbón, sino que de cualquier trabajador ambulante, ¿sí? Que se exponga mucho a este monóxido de carbono. Exactamente. Es más frecuente en los mineros, pero también es muy frecuente en los sujetos que se expusieron durante toda su vida a mucho humo, carbón, vendedores, Yihua. Gente, pregunto una cosa, ¿ya vieron esto en anatomía patológica? Aquí fala DIP. Mata. DIP, doença intersticial pulmonar. ¿Ya vieron inflamación crónica en anatomía patológica, gente? Entonces todo esto es un repaso, ¿verdad? Un repaso entonces. Fíjense, gente, las enfermedades autoinmunitarias también son otro ejemplo de enfermedades crónicas.
los autoantígenos evocan una reacción autoperpetuada. Mientras que la inflamación aguda era autolimitada, la inflamación crónica muchas veces es autoperpetuada. Permanece en el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que termina produciendo daño tisular e inflamación crónica. ¿Está? Ya vimos los ejemplos. Aquí pueden meterle a todas las enfermedades autoinmunes que ustedes conozcan. Van a ir viendo a lo largo de la carrera, ¿está? Yo les pongo los ejemplos que considero que son los más conocidos. Estoy seguro que sí o sí ya habrán escuchado lupus y artritis reumatoide. La artritis reumatoide, gente, ¿está? La de naturaleza autoinmunitaria. Fíjense, ¿cuáles son las características morfológicas de estos procesos inflamatorios crónicos? Tenemos lo siguiente. Infiltración por células monomorfonuclear. ¿Cuáles son estos? Tenemos por un lado los linfocitos, que son los que más se caracterizan, ¿está? Los linfocitos. Aparte de los linfocitos vamos a tener los macrófagos, ¿está? Los macrófagos, ustedes ya saben que los macrófagos se originan a partir de los monocitos. ¿Recuerdan esto, verdad? O sea, hablando en sangre. ¿Se acuerdan? Mono es limón. ¿Está? Mon, li de linfocito, mon de monocito. Pero ¿dónde está acá el monocito? Acá está el monocito, gente, ¿está? Me imagino que por sangre recordaremos que monocito se transforma después en macrófago, una vez que alcanza el tejido dañado, ¿sí? Y luego también tenemos las células plasmáticas, ¿está? ¿Y qué son las células plasmáticas, gente? A ver qué tal está en histología. ¿Qué son las células plasmáticas? ¿Qué son los plasmocitos? ¿Qué son los plasmocitos? ¿De dónde vinieron? Si los macrófagos vinieron de los monocitos, los plasmocitos, ¿de dónde vinieron, gente? Gente, ¿de dónde vinieron los plasmocitos? ¿Quién recuerda? No, sí. Perfecto. Perfecto. De los linfocitos B. Así mismo. De los linfocitos B. Perfecto. Es importante que recordemos esto, gente. O sea, dicho de otra manera, si yo pregunto en el examen, o se les pregunta, gente, ¿qué tipo de célula hay en una inflamación crónica? Opción A, linfocito, y opción B, monocito. Básicamente eso es lo que tenemos. Linfocito y monocito. Tenemos limón. ¿Está? Solamente que estos linfocitos va a llegar un momento, hay un grupo de linfocitos que van a permanecer como en su estado inactivo, ¿está? Un grupo de linfocitos T, por ejemplo, dependiendo del tipo de afección que estemos estudiando, y hay otro tipo de linfocitos que son los linfocitos B, ¿está? Que van a activarse y van a pasar a llamarse plasmocito, célula plasmática. Y esta es la que va a liberar los anticuerpos. Porque eso pues es lo que a nosotros nos importa, los anticuerpos. Entonces, ¿sí? Los anticuerpos es lo que a nosotros nos importa. ¿Está? Entonces, los linfocitos D, una vez que se activan, forman los plasmocitos, las células plasmáticas. ¿Está? Pero también tenemos otro grupo de linfocitos que son los linfocitos T. Entonces tenemos que mencionar a los linfocitos ahí aparte. ¿Se entendió? Y aparte tenemos los monocitos que van a originar a los macrófagos. Entonces, ojo con esto, gente. No se confundan. ¿Sí? No se confundan. Ahora, fíjense, posteriormente a la infiltración monomorfonuclear, va a haber una destrucción tisular. ¿Está? Fíjense que va a llegar un momento
Va a llegar un momento en que la persistencia de este agente agresor, ¿tá? La persistencia de ese agente extraño, ¿sí? Ya sea animado o inanimado, o sea, animado puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un hongo, ¿está? O puede ser un virus, si es que agarra el material genético de su huésped, entonces, bueno, ¿se entiende? O puede ser algo inanimado, un pelo, carbón, sílice, ¿sí? Asbesto, amianto, ya estuvimos hablando de eso, ¿sí? Entonces, la persistencia de esa gente va a terminar produciendo destrucción tisular, mucho también condicionado por las propias células inflamatorias, ¿está? Y aparte de eso, gente, tema de examen. Intento de curación del tejido dañado por sustitución con tejido conjuntivo, conseguido por la proliferación de vasos sanguíneos y en particular de fibrosis. O sea, son características de una inflamación crónica. Opción A, el infiltrado monomorfo nuclear. Correcto. Opción B, la neovascularización. Correcto. Hay una angiogénesis importante en la inflamación crónica, gente, ¿está? Se forman nuevos vasos sanguíneos. Y hay un depósito excesivo de fibras de colágeno a consecuencia de los fibroblastos que aquí están siendo reclutados. Y eso genera fibrosis. Opción D, cicatrices. Si esto nosotros no controlamos, va a terminar generando cicatrices, gente, ¿está? ¿Sí? Cicatrices. Donde tenemos cicatrices es porque existió una inflamación crónica. Así de sencillo, gente. O sea, donde hay cicatriz, hubo una inflamación crónica. ¿Está? Porque se reclutaron fibroblastos. ¿Sí? Esto les pongo aquí solamente para rememorar un poquito. Recordemos que los macrófagos son los componentes de nuestro sistema fagocítico monomorfo nuclear. Recordemos eso. Son nuestras células fagocíticas. ¿Sí? Son monomorfos nucleares. ¿Está? Disperso en el tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan? Disperso en el tejido conjuntivo. Disperso en el tejido nervioso. En el tejido nervioso, ahí le vamos a llamar microglia. ¿Está? En el hígado le vamos a llamar Kupffer, macrófago hepático. ¿Está? En el tejido conjuntivo vamos a llamarle histiocitos sinusales. ¿Sí? Y también tenemos los macrófagos de nuestro tejido pulmonar. Macrófago alveolar. Está el macrófago alveolar. ¿Se acuerdan eso por histología, gente? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de 3 tipos de células en nuestro epitelio alveolar? Célula alveolar tipo 1, célula alveolar tipo 2, o neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, y la tercera, que era la menos abundante, la más escasa, pero que estaba ahí, nuestro macrófago, que derivan, gente, de monocitos que estaban circulando en la sangre, pero cuando pasó al epitelio alveolar, pasó a llamarse macrófago alveolar. Estos son los que están a full peleando contra esos virus hoy en los cuadros respiratorios. Macrófago alveolar. Claro que posteriormente hay un reclutamiento importante de linfocitos también. ¿Sí? Se activan por diversos estímulos, gente. Citocinas. ¿Qué son las citocinas, gente? Fíjense, las citocinas son quimiotácticos. ¿Tá? Recordemos que las citocinas actúan como una sustancia endógena quimiotáctica. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos primeramente nuestros linfocitos T, ¿sí? Estos linfocitos T van a terminar generando citocinas y estas citocinas van a terminar activando nuestros macrófagos. ¿Está?
No se olviden nuestras células natural killers también, ¿sí? Las endotoxinas bacterianas, inclusive, que también actúan como sustancias quimiotácticas exógenas. ¿Tá? Entonces se dan cuenta que son diversas las sustancias que actúan como quimiotaxinas de naturaleza exógena o endógena o exógena que terminan activando a nuestros macrófagos. Dependiendo del tejido en donde se encuentre, van a recibir un nombre diferente. ¿Está? Bueno. Está. Gente, hasta acá, ¿todo bien? Bueno. Perfecto. Fíjense, gente, lo siguiente. Esto ya dijimos todo. Los productos de los macrófagos activados, ¿sí?, sirven para eliminar los agentes agresores, ¿sí?, tales como microbios, y también para iniciar el proceso de reparación, y son responsables de una gran parte de la lesión tisular en la inflamación crónica, ¿sí? Entonces recuerden que los macrófagos son uno de los grandes culpables, porque el macrófago, gente, en su inocencia de tratar de destruir al microbio o al agente, al agresor, termina produciendo más daño que beneficio. ¿Está? ¿Entiende? Destrucción tisular es uno de los signos distintivos de la inflamación crónica. ¿Está? Fíjense, los linfocitos, gente, recordemos, se movilizan en las reacciones inmunitarias mediadas por anticuerpos, ¿tá?, y mediados por células, ¿tá?, los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Sí? Recuerden que aquí teníamos dos tipos, la reacción celular, la reacción humoral, que era tipo de inmunidad, ¿se acuerdan? La liberación de estas citocinas por parte de los macrófagos activados favorecen de nuevo al reclutamiento de linfocitos. Y fíjense lo que habíamos visto acá. ¿Tá? La propia citocina liberada por los linfocitos T activa macrófagos. ¿Tá? ¿Se entiende? Y las propias sustancias producidas por los macrófagos activan linfocitos. Fíjense. ¿Tá? Entonces, esto es la liberación de citocinas también por los macrófagos activados, favorecen más reclutamiento de linfocitos. Por eso es que este es un ciclo vicioso, gente. ¿Se dan cuenta? Tanto los linfocitos como nuestros macrófagos van a ir liberando sustancias quimiotácticas que vendrían a ser nuestras citocinas. Entonces, la citocina liberada por mi linfocito activa macrófago. Y la citocina liberada por mi propio macrófago activado termina produciendo activación del linfocito. Entonces, eso es un ciclo vicioso. Y eso va a ocurrir siempre hasta que el daño sea reparado. Entonces, ese ciclo vicioso es lo que termina ocupando espacio de más en ese punto de daño tisular. ¿Se entiende? Un exceso de células leucocitarias en el sitio de lesión posteriormente va a terminar reclutando fibroblastos que va a terminar produciendo colágeno encima. ¿Se entiende? Y muchas veces reemplazando el tejido conjuntivo inicial normal. Ahora tendremos un tejido conjuntivo anómalo. ¿Se entiende? Entonces, las células plasmáticas derivan de los linfocitos B, como ya habíamos dicho, y producen anticuerpos dirigidos contra los antígenos persistentes en el sitio de inflamación.
Esto es lo que estábamos comentando, ¿está? Fíjense, los eosinófilos, sin embargo, se presentan en reacciones más bien inmunitarias, ¿está? Mediadas por IgE, ¿sí? Y en infecciones por parásitos, esto ya habíamos visto, les pongo aquí solamente para que rememoren, ¿está? Gránulos con proteína básica mayor, altamente tóxica para parásitos, pero también produce lisis de célula epitelial, ¿está? Recuerden, gente, que estos macrófagos activados posteriormente pasan a adoptar un aspecto epitelial que van a justamente ser conocidos como célula epitelioide. Entonces, la presencia de célula epitelioide, que realmente es un macrófago, pero con aspecto epitelial, de ahí su nombre, también es una característica distintiva de la inflamación crónica. Sí, entonces, vayamos haciendo nuestra lista de las células y las características propias y distintivas de la inflamación crónica. ¿Ah? Fíjense, gente, aquí tenemos un ejemplo de infiltrado mononuclear, ¿tá? Un infiltrado monomorfo nuclear, ¿sí? ¿Qué vamos a tener fundamentalmente? Monomorfo nuclear, gente, ¿tá? Macrófagos, linfocitos, plasmocitos, ¿está? ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Qué les parece que es esto? Fíjense un poco. Una vesícula biliar. ¿Está? Fíjense la importante cantidad de piedras en su interior. ¿Está? Hay algo que se le denomina colecistitis crónica, gente, ¿está? Colecistitis crónica. Todo bien mientras hagas una colecistitis aguda. ¿Sí? Porque, bueno, se procede a la cirugía, se extirpa la vesícula y terminó ahí. Pero muchas veces también tenemos el fenómeno llamado colecistitis crónica. Así como hay una apendicitis aguda, también hay una apendicitis crónica. Y así como hay una colecistitis aguda, también hay una colecistitis crónica. Pancreatitis aguda, pancreatitis crónica. Todo lo que es agudo hay crónico. ¿Y por qué es crónico? Porque la inflamación tardó más tiempo de lo que debería haber tardado. O dicho de otra manera, inflamación repara, cede. Y luego de un tiempo, inflamación repara, cede. Eso ocurre muchísimo en los contextos de colecistitis y apendicitis crónica. ¿Tá? Hay casos de apendicitis crónica y colecistitis crónica. Cólico biliar a repetición, ¿tá? Que duran más de 6 horas y después de repente cede. ¿Está? En el transcurso de los días. El sujeto nunca acudió a un centro asistencial. Estaba haciendo una colecistitis ya crónica. Entonces, fíjense la gran cantidad de fibrosis existente en su pared. Fíjense la gran cantidad de tejido fibrosado. Esto es raro, gente. ¿Sí? Esto es muy raro. Vamos a ver un poquito en internet. ¿Está? Pueden poner aquí. ¿Sí? Aguda versus crónica. Imagen lo que queremos ver. A ver. No hay foto. Si ponemos solamente crónica, a ver si aparece algo. Fíjense, generalmente causado por ataques repetitivos de colecistitis aguda. La mayoría de estos ataques son causados por cálculos biliares en la vesícula biliar. Fíjense el aspecto fibrosado de esta vesícula. Para entender mejor, tenemos que simplemente recordar cómo luce el aspecto normal de una colecistitis aguda. ¿Tá? No hay muchas imágenes, pero en el atlas de Robbins van a encontrarlo. ¿Tá? Normalmente la colecistitis aguda, fíjense, la pared simplemente está exudada, hay una inflamación importante a nivel de la pared vesicular, está, fíjense, congestionado, pero no hay fibrosis en su pared.
Eso es lo que diferencia la colecistitis crónica. ¿Está? Bastante peculiar. Uno le extirpa la vesícula y parte por la mitad y no observa esa característica única y particular de la colecistitis aguda, congestionada, edematosa, congestiva, sino que observa una vesícula altamente fibrosada. Fíjense, gente, esto era más tejido conjuntivo que vesícula. Y las piedras todas entre ellas. ¿Está? Fíjense, mujer, ¿esto es mujer o varón? Mujer de 57 años de edad. ¿Está? Ejemplo, otro ejemplo. Fíjense un poquito, gente, restos necróticos ya. ¿Está? Más otra vez. ¿Qué órgano les parece que es este, gente? ¿Qué órgano? Diagnostique órgano. Opción, diagnostique órgano. ¿Esto qué es, gente? Sería un profe. Quiñón, dice Kelly. ¿Quién más opina? Fíjense, gente, su aspecto. ¿Qué órgano les parece que es? Mírenle bien. Mírenle bien. ¿Está? Miren adentro, miren afuera. ¿Sí? Sería un ovario, opción profe. A. Vamos a ver. Opción A, riñón. Opción B, ovario. Opción C, testículo. Opción D, vaso. Opción E. Vaso con forma de poroto. ¿Qué órgano? Fígado, dicen algunos. Se parece un poroto. Parece un poroto. ¿Pero qué órgano? Gente, fíjense, es un ovario, así mismo. Fíjense. Altamente fibrótico. Evidentemente neoplásico. ¿Está? Recordemos, gente, que los procesos cancerígenos cursan con inflamaciones crónicas. ¿Está? Y esto, bueno, ya les puse el nombre ahí. Esto, gente, pulmón. ¿Está? Fíjense un poquito. Así es. Es un tejido. Esto vendría a ser, en realidad vendría a ser un ovario justamente con tejido altamente necrótico. Sumamente deformado. Fíjense. Esto es pulmón, gente. ¿Sí? Esto es pulmón. Esto es el famoso absceso pulmonar. Mírenle bien, reconózcanle bien. ¿Sí? Esto es absceso de pulmón. Perdón, ahí. Aquí fíjense. Inflamación crónica también. Mírenle bien, gente. Así luce un absceso de pulmón. Otro ejemplo. Este es solamente para ver la gran cantidad. Fíjense, esto es parénquima normal, esto es parénquima fibrosado. Está parénquima normal, parénquima fibrosado. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. ¿Cuál es el mensaje que podemos quitar hasta acá? Son características únicas, entonces. Características únicas de una inflamación crónica. ¿Sí? Fíjense, neovascularización y angiogénesis. Neovascularización y angiogénesis, o sea, mucha formación de nuevos vasos sanguíneos que evidentemente muchas veces se ven en aspecto sangrante. Está fibrosis. Esto de fondo se le denomina tejido de granulación. ¿Está? Perdón. Aquí vemos fibrosis. Aquí vemos más, fíjense, de fondo tejido fibrótico y pus. Esto es una formación supurada, bien capsulada. ¿Está? Y aquí vemos también fibrosis. Fibrosis, aquí vemos
En realidad no se ve muy bien en el infiltrado celular, pero el mensaje es recordar que tenemos un fondo blanco predominantemente por la gran cantidad de fibrosis. Fíjense, gente, otros patrones morfológicos de la inflamación crónica y de la inflamación aguda. Tenemos inflamación serosa, inflamación fibrinosa, la inflamación purulenta o supurativa y las úlceras. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Es diferenciar una de las otras. Todos cursan con formas crónicas de inflamación. ¿Está? Fíjense. La inflamación serosa, fluido ligero, ¿está? Un fluido bastante seroso, deriva del plasma sanguíneo o de la secreción de células mesoteliales del peritoneo, pleura o pericardio. ¿Está? Fíjense, gente, un ejemplo clásico vendría a ser el derrame pleural. Fíjense, el pulmón aquí atelectásico, sumamente comprimido, y aquí tenemos un importante acúmulo de líquido en cavidad pleural. ¿Está? O simplemente una ampolla, una inflamación serosa. ¿Está? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? La inflamación fibrinosa, sin embargo, es otro tipo. Esto es derrame pleural, gente, ¿está? Entonces recordemos, el derrame pleural, o si este líquido estuviera aquí en la cavidad pericárdica, el derrame pericárdico, ¿está? O simplemente las ampollas, son todos ejemplos de inflamaciones serosas. ¿Está? También tenemos otro tipo que aquí hablamos de inflamación fibrinosa. Ocurre cuando el aumento de la permeabilidad vascular es suficiente para permitir la salida de grandes moléculas como la fibrina. Imagínense. Termina esto produciendo, gente, un exudado fibrinoso que también se puede originar en el intersticio por acción de un estímulo procoagulante. Vamos a ir viendo. Característico en pleura y pericardio. ¿Está? Fíjense. Aquí tenemos una inflamación fibrinosa. Fíjense la gran cantidad de tejido aquí neoformado en las hojas pericárdicas. ¿Sí? Generalmente en el contexto de pericarditis aguda, que no se resuelve. ¿Tá? Inclusive, recordemos una cosa, gente. Perdón, ahí. Esta inflamación serosa, de no resolverse a tiempo, puede convertirse también en una inflamación fibrinosa. ¿Tá? Una inflamación serosa, de no resolverse a tiempo, puede terminar produciendo el extravasado de moléculas de fibrina que va a ir convirtiendo esta inflamación serosa en una inflamación fibrinosa. Se va a comenzar aquí a formar tabiques de fibrina. Aquí. Aquí. ¿Está? Tabiques de fibrina. ¿Sí? Categóricamente la única manera de diferenciar si ese acúmulo de líquido en cavidad pleural es solamente líquido o presenta ya tabiques neoformados es mediante una ecopleura. Hay que hacer ecopleura. ¿Sí? Por eso es tan importante la ecopleura previa a la toracocentesis. Porque imagínense que esto ya estaba tabicado. Esto ya hizo una inflamación fibrinosa. Nosotros entramos y drenamos solamente la parte inferior, el punto de declive. Y aquí ya había un tabique. Entonces, la parte superior, ¿qué pasa? Entonces, en ese caso, cuando hay una inflamación serosa, ya hace una fibrinosa, categóricamente hay que destruir estos tabiques antes de hacer el drenaje pleural. Se hace una administración pequeña de fibrinolítico aquí en cavidad pleural para destruir los tabiques de fibrina. Entonces, una vez que los tabiques de fibrina estén destruidos o produzcamos lesión de continuidad en ella, ahí sí vamos a drenar. Porque todo el líquido que está acá arriba, de repente encapsulado por tabique de fibrina, va a ir cayendo en los puntos de declive, entonces no va a haber ningún inconveniente en el momento del drenaje de esta cavidad pleural. Entonces, ¿cuál es el mensaje, gente?
este evento inflamatorio seroso también puede evolucionar a una fibrosa. ¿Está? ¿Sí? Y justamente, fíjense, el aumento de la permeabilidad es tanto que drena inclusive fibrina. ¿Sí? Claro que también puede ocurrir sin necesariamente existir una inflamación serosa de fondo. Tenemos una inflamación fibrinosa. O fíjense, gente, imagínense lo siguiente. Había lleno de líquido aquí dentro. Abrimos el pericardio. ¿Está? E inmediatamente entramos en la cavidad pericárdica. ¿Sí? Y fíjense, esto es hoja parietal, esto es hoja visceral y la gran cantidad de fibrina entre una pared y otra. ¿Sí? Bueno, el último, otro ejemplo que tenemos es la inflamación supurada o supurativa. Principal causa del estafilococo. Recordemos que el estafilococo es el causante de más del 80% de las infecciones piógenas a nivel mundial. El estafilococo se caracteriza mucho por producir infecciones piógenas. ¿Está? Entonces, donde tengamos pus, hay que pensar principalmente en estafilococos aureus. ¿Está? Fíjense, un ejemplo clásico es la apendicitis aguda. ¿Está? La apendicitis aguda. ¿Sí? Fíjense, forma frecuente de este tipo inflamatorio, supurativo purulento, es la apendicitis aguda. ¿Está? Recordemos que la apendicitis aguda también va a cursar con un tipo de inflamación tipo purulenta en fase de insuficiencia de patología. En realidad en fase más avanzada. Primeramente solamente se congestiona, luego recién si no se soluciona eso pasa a ser pus en pared. ¿Está? Bueno. Fíjense, vamos a ir terminando, gente. Tenemos luego las úlceras. ¿Qué son básicas? ¿Qué son las úlceras, gente? No es más que un defecto local o una solución de continuidad de un órgano o tejido secundario a la descamación y desprendimiento de tejido necrótico. ¿Está? ¿Sí? Generalmente las úlceras se caracterizan porque son aquellas que comprometen ya la lámina propia, mínimamente la lámina propia de un tejido epitelial. ¿Está? Eso es una úlcera. ¿Okay? Tiene que haber compromiso por lo menos de la lámina propia. Fíjense, gente, aquí compromiso, podemos tener úlcera péptica, ¿está? O sea, en el contexto, por ejemplo, de una lesión meramente epitelial, una úlcera péptica, ¿está? O puede ser en el contexto inclusive de una lesión isquémica, una úlcera necrótica. Por ejemplo, una úlcera en el dedo gordo, ¿está? De un sujeto a consecuencia de una microangiopatía diabética, pie diabético. Ahí hablamos de una úlcera necrótica a consecuencia de un fenómeno isquémico. ¿Está? Pero también podemos tener úlcera por daño epitelial directo, como ocurre necesariamente en las úlceras gástricas o en la úlcera duodenal. ¿Está? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Hay compromiso de la lámina propia. Fíjense, destrucción total de la lámina epitelial con compromiso de lámina propia. Aquí también tenemos otro ejemplo. Fíjense, úlcera. ¿Está? Una úlcera a nivel de la mucosa de este órgano. ¿Sí? Estómago. ¿Está? Estamos terminando, gente. Hasta acá. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Podemos continuar? Vamos a terminar este material, gente, y vamos a descansar un ratito para comenzar con mediadores químicos de la inflamación. ¿Está? Fíjense, la inflamación granulomatosa ahora o granuloma. Fíjense que la inflamación granulomatosa, a diferencia de la inflamación crónica y inespecífica que ya habíamos visto,
Fíjese que aquí tenemos un patrón distintivo de la reacción inflamatoria crónica, pero que se caracteriza por la acumulación focal de macrófagos activados, ¿tá? Que con frecuencia desarrollan una apariencia semejante al epitelio. Aquí hablamos de macrófagos epitelioides que habíamos comentado, ¿tá? Recuerden que esos macrófagos que estábamos estudiando pueden adoptar una forma epitelial, y ahí pasaremos a hablar de macrófagos o células epitelioides, similar al epitelio, ¿sí? Fíjense, consiste en la agregación microscópica de macrófagos que se transforman posteriormente en células semejantes a las epiteliales, rodeadas por un collar de leucocitos monomorfos nucleares. ¿Tá? Fíjense, las células epitelioides se unen para formar una gigantesca célula, ¿tá? Con 20 o más núcleos. Esta es la célula gigante multinuclear, ¿tá? O simplemente granuloma, ¿tá? Fíjense, núcleos dispuestos en la periferia, los núcleos siempre dispuestos en la periferia, que son las células gigantes de tipo Langerhans, y núcleos dispuestos al azar, que son las células gigantes de tipo cuerpo extraño, ¿tá? Entonces, evidentemente esto yo no les voy a exigir saber al pie de la letra. Esto suele ser más bien preguntas de anatomía patológica, porque es cómo lucen a la microscopía, estos diferentes tipos de células. Fíjense aquí, ¿cuáles son a su vez los tipos de granuloma? Granuloma de tipo cuerpo extraño y granuloma inmunitario, ¿tá? Cuando hablamos de un granuloma de cuerpo extraño, es núcleo disperso, ¿tá? Esto es lo que vemos fundamentalmente en las granulomas por talco, hilo, fibra, cualquier tipo de sustancia, e hilo de sutura, gente, ¿está? Hilo de sutura, ¿sí? Entonces, las inflamaciones crónicas que se generan en el contexto de un material inerte terminan produciendo justamente una inflamación con un granuloma subyacente, ¿está? En ese sitio de lesión. Fíjense, ¿sí? Por eso es tan importante retirar ese hilo, ¿sí? Tras 10 días aproximadamente de haberse reconstituido el tejido dañado, hay que retirar el hilo. Si no es reabsorbible, hay que retirar el hilo, ¿está? Porque si no va a terminar formando una inflamación crónica, ¿sí? Tipo granulomatosa, ¿sí? Luego también tenemos los granulomas inmunitarios. Aquí vamos a hablar de partículas insolubles, típicamente microbios, que son capaces de inducir una respuesta inmunitaria celular, ¿tá? Ya habíamos visto este ejemplo, la tuberculosis, ¿tá? Entonces, simplemente, gente, estamos terminando con esto para mencionar que la tuberculosis va a generar una inflamación crónica con un granuloma de fondo, ¿tá? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Recordemos entonces que no todas las inflamaciones crónicas cursan con un granuloma, ¿tá? Básicamente, entonces, ¿qué es un granuloma? Un conjunto de macrófagos que está rodeando un material que no puede ser digerido o destruido, ¿está? Fíjense, células, ¿sí? Aquí también, los núcleos todos periféricos. Recuérdense de esto, gente, ¿está? Núcleo dispuesto en la periferia, ¿está? Que son los más frecuentes, tipo Langerhans. ¿Está? Aquí. Aquí también, esto vendría a ser pulmón. ¿Sí? Aquí también, fíjense la gran cantidad de granulomas formados a nivel del parénquima pulmonar. Esto es anatomía patológica, gente, sí, pero de igual manera creo que no está de más rememorar. ¿Sí? Fíjense. Bueno. Fíjense. Aquí tenemos una imagen microscópica. Fíjense los macrófagos dispuestos con sus núcleos todas en la periferia, ¿sí? Rodeando en el centro la partícula que no puede ser regenerada.
Para ir terminando, linfáticos en la inflamación, vasos y ganglios linfáticos constituyen la segunda barrera de contención en la respuesta inflamatoria. Impiden de esta manera la diseminación de la inflamación, ¿está? Esto es, gente, solamente a modo de detalle. En realidad, los vasos linfáticos, como ustedes saben, drenan el líquido del edema durante la inflamación secundaria. Van a ir drenando, ¿está? Recordemos que el exceso de líquido, ¿dónde está? Acá, en el tejido intersticial. ¿Y quién drena tejido intersticial? Los linfáticos. Los linfáticos drenan. Entonces, por eso los linfáticos actúan como la segunda barrera. La primera barrera eran los vasos pequeños, las arterias, las venas pequeñas, que con ese fenómeno de éstasis, ¿se acuerdan todo eso? Ahora tenemos la segunda barrera, que son los linfáticos, que es justamente en donde están drenando el líquido en tejido intersticial, ¿tá? Esto ya habíamos visto, los efectos sistémicos de la inflamación, la fiebre, la leucocitosis, el aumento de la frecuencia cardíaca en realidad y de la presión arterial, ¿está? Y la sepsis. La sepsis en realidad ya es una complicación grave ya de estos eventos sistémicos, ¿sí? Cuando ya hay, no solamente ya hay una repercusión sistémica, ¿sí? Sino que también ya hay un foco infeccioso de fondo. Bueno, gente, hasta acá, ¿sí? No vamos a dar mucho la vuelta de inflamación crónica. Si dieron cuenta, inflamación crónica, a diferencia de la aguda, es fundamentalmente teórico. Es más teórico que el razonamiento, ¿tá? Entonces, revisemos nuestro libro y terminamos con este mensaje de Bertrand Russell, ¿tá? Fíjense, el problema hoy de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todos y los inteligentes están llenos de dudas. Hasta acá, entonces, gente, terminamos con inflamación crónica. Se dieron cuenta, es fundamentalmente teórico, ¿tá? Bueno. Entonces, ¿todo bien hasta acá? No hay duda, tranquilo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, entonces, gente. Descansen 10 minutitos y luego continuamos con mediadores químicos de la inflamación, ¿está? Vamos a pasar a ver mediadores químicos de la inflamación. Vamos avanzando, gente.